¿Todo bien? ¿Sí? Baruch Hashem. ¿Tu hija cómo está? Sí, ya le dolía la pancita, pero ya nada. Baruch Hashem, Baruch Hashem. ¿Tu abue? ¿Por? No, Baruch Hashem muy bien. Como un pequeñito, un parto. Pero a la edad de ella no debe estar peligroso eso. No, ya estuvo ayer y de pronto se fue al rato, pero parece que hay alguna. ¿Se cayó? No, si hay alguna que sufre alguna encima de la sangre, no sé qué, y eso. Por eso, cuando yo pregunté al doctor. ¿Que la tercera dosis cuando se dio la tercera? Ah, dos, no. No, el doctor le dijo a mi hija que le dijo, mi mamá me dice, ¿cómo la llevan a Estados Unidos? No, me dijo el doctor que espere, si ya le dio COVID, que tiene anticuerpos y que no la vacune, porque justo a su edad ya tiene 14. La incidencia de 12 a 18 con arritmia y con eso es muy fuerte. ¿Y tu hija tiene arritmia? No, pero les da. Hay un porcentaje al 30% que le puede dar. ¿A qué me la juego con ese 30%? Claro. Mi hija puede ser 30% como no. Claro. Bueno, ok, vamos a empezar. Hola a todas. Vamos a retomar nuestra clase de Birkot HaShahar. Entonces, ¿qué? Tiene muchísimo, porque miércoles y que fue los miércoles fue fiesta y fue Erev Kippur y fue un montón de cosas que tuvimos. Nosotros nos quedamos explicamos ya la verajá de Rocar Etzalamaim y explicamos cuál es la explicación filosófica de la parte espiritual y la parte material y qué representa el Aretz y qué representa el Maim. Ahora vamos a la otra verajá. Nosotros, Baruch Hashem, ya estudiamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a la octava verajá, que la octava verajá es Amejin Mitzadeh Gaber, que la traducción literal, quería buscar un sidur por acá de Shem Tov, seguramente en el Ezrat Nashim hay, pero nosotros, Baruch Hashem, ya, aunque no sea la palabra sofisticada en español, sería el que le prepara a la persona sus pasos. Boreolam guía los pasos de la persona. Entonces, nosotros dijimos de que Hazal, ¿cómo empezó el tema de Birkot HaShahar? ¿Cómo empezó la historia de Birkot HaShahar? La Gemara dice que la persona, a medida que mientras se despierta, se para y va haciendo sus cosas, que agradezca a Boreolam lo que está haciendo. Entonces, en la antigüedad, la Gemara, lo dijimos como creo que en las primeras clases, la persona cuando se paraba decía, bueno, no de Aní, Nanetilá y eso, y a medida que se iba vistiendo, no tenía este orden las verajot. Tenían otro orden. A medida que se iba vistiendo, entonces, por ejemplo, cuando se vestía, ¿qué decía? Malvish. Bueno, cuando se paraba, o que fue fin. Después Malvish, a medida que iba haciendo las cosas. Esta verajá de Amejim, y cada una, la Gemara trae, cada una de estas verajot son verajot que están basadas en diferentes pesukim. Del Teilim, de Mishle. Esta verajá, esta de Amejim Mitzadeh Gaber, está basada en un pesuk en Teilim, famoso, conocido, que es Meashem Mitzadeh Gaber Konanu, de Darko Yehefat. Los caminos de la persona, Meashem Mitzadeh Gaber, son, uno camina, ¿quién es el que está arriba manejando? ¿Cómo se llama esta cosa? La marioneta. Hay una marioneta arriba y que cuando somos chiquitos no nos damos cuenta que el señor de la marioneta es la que está moviendo los pies y las manos de la marioneta. Nosotros somos marionetas de las manos de Hashem. Entonces, la pregunta del pasuk es, no sé si está en Teilim el pasuk o está en Mishle el pasuk, pero creo que está en Teilim, donde dice, los caminos, me Hashem Mitzadeh Gaber Konanu, de Hashem son los caminos que tiene la persona. Es decir, hay un destino que nosotros tenemos, que es de Hashem. Pero ¿cómo acaba el pasuk? El pasuk acaba diciendo, Bedarko Yehefat, pero el camino a Hashem lo quiere. Es decir, es un pasuk un poco contradictorio. ¿Hay libre albedrío o es destino? Es decir, ¿nuestros pasos son pasos que son de Hashem o uno escoge?
Son las dos, en verdad hay las dos cosas, pero a la final, hay cosas que uno no escoge. Así es técnicamente lo físico, no hay Bejira Joshit en lo físico. Es decir, es muy poco lo que nosotros podemos decir, es el Ishtadlut que nosotros pudimos hacer. Es decir, hoy, cuando se pararon y se pararon enfrente de su closet y dijeron, ¿qué ropa me voy a poner? Parecería que uno escogió la ropa. ¿No? No. ¿Tú crees que escogiste la ropa? No, te pusiste lo que Hashem te metió en la cabeza que te pongas. Y uno piensa y dice, Hashem está metido en todos estos detallitos. Sí, Hashem está metido en todos estos detallitos y en todas estas cosas. Me Hashem mitzadeh gaber, Amejim mitzadeh gaber, viene a darte a la idea, no, el pshat, ¿cuál es el pshat? Que Baruch Hashem hace que podamos caminar y que la persona se mantenga caminando, que tiene una relación muy directa con la veraja que vamos a decir posterior, ahora vamos a explicar, que es agradecerle a Boreolam la capacidad de que nosotros somos personas que nos llamamos caminantes. El otro día lo estábamos diciendo, ¿no? De las parashiot de la semana, hay Nitzavim y hay Vayelech, ¿no? Entonces, nosotros, a diferencia de los malajim, que los malajim se llaman Nitzavim, que son Omdim, que todo el tiempo están en la misma posición, el ser humano es un ser humano caminante, es una persona que tiene que salir, tiene que caminar. ¿Y cómo se camina? En el acto de caminar, ¿cómo camina una persona? Paso. ¿Y cómo van los pasos? Primero uno y después el otro. Primero uno y después el otro. Hashem quiere que la persona camine paso a paso. Primero uno, y a la fuerza cuando uno pone un pie adelante, el pie trasero, bueno, no sé si llamarlo trasero o el próximo delantero, no sé. Siempre hay uno que se queda atrás. Si no, no se puede caminar. No hay forma de caminar las dos cosas juntas. Son cosas que tiene que haber a la fuerza una aceptación en la realidad de la persona, que hay cosas que tienen que esperar. No se puede hacer todo junto, no se puede hacer, tiene que ser un paso a paso. Esto es lo que es Amejim Mitzadeh Gaber dentro de todas las explicaciones que Jajamim dicen. Pero entonces, ahora tenemos que contestar la otra pregunta que hicimos. Si todo es de Hashem, ¿a dónde entra la parte que nosotros tenemos que hacer en el pasuk, donde dice Vedarko Yehefat? Entonces, por un lado, nosotros sabemos que Hashem nos puso a nosotros un Yetzer Hara, que tenemos que pelear con ese Yetzer Hara. Pero la Gemara también dice directamente, Sheil Male Eina Kadosh Baruch Hu Ezro, el Yetzer Hara que nosotros tenemos, si no fuera porque Hashem nos ayuda a poder pelear en contra del Yetzer Hara, no podríamos pelear en contra del Yetzer Hara. Pero entonces, ¿tenemos mérito? Sí. ¿Cuál es el mérito? O sea, en verdad, cuando yo hoy tuve ganas de pararme de la cama o no pararme de la cama y le gané al Yetzer Hara y me paré de la cama, ¿fue gracias a quién? Según la Gemara, Ilmaleina Kadosh Baruj Hu Ezro, y no Yajolo. Si Hashem no me hubiera dado un empujoncito y me hubiera dicho, Fey, no párate. Y no me hubiera parado. Es decir, por un lado, Kadosh Baruj Hu te ayuda, por otro lado, Hashem te premia. ¿No? Porque nosotros somos personas que escogemos y Hashem nos premia. Y Psukim Meforashim, que Hashem nos da un premio de que porque elegimos bien. Entonces, la idea de aquí es de que seguro que Hashem te ayuda. Y seguro que no podríamos, si no fuera por él, porque el Yetzer Hara es un elemento muy fuerte en la persona. Y por más que una persona se adiestre o se acostumbre o lo que sea, Hashem hizo un sistema de equilibrio que a medida que el Yetzer Hatov es más grande en la persona, el Yetzer Hara también es más grande. Uno a veces cree que una persona que es muy religiosa no tiene Yetzer Hara. No, depende qué tipo de Yetzer Hara. El Rav Dessler dice, cuando se habla de Bejirá Hofshit, del libre albedrío, hay niveles, en el Kuntres que él trae en el Mishpah Meliao, dice, hay niveles de Bejirot.
Cada persona tiene una vejira según su carácter. No sé, de repente a mí me llama más la atención hablar la Shonara y a otra persona le llama más la atención, no sé, Tzniut. Cada quien tiene su nivel de Yetzer Hara privado. Él trae, por ejemplo, el ejemplo con el cigarro. Dice, hay personas que se les hace muy difícil, amén, hay personas que se les hace muy difícil dejar el cigarro. Y hay personas que no pueden entender, mis hijas, por ejemplo, no pueden entender cómo hay gente que fuma. Mis hijas antes de Shidduchim me decían, ma, investiga si el muchacho fuma. Y yo soy hija de un fumador. Mi papá dejó de fumar a los 40 y pico cuando le dio un infarto. No, yo toda mi vida crecí y para hoy que soy grande, yo no veo mal a una persona que fuma. Yo no, porque conozco cuántos cuentos de Jajamín grandísimos. ¿De quién cuentan? Un Jajam que no falleció hace mucho. No sé si era el Ben Ish Chai o Rabbi Yosef Karo o el Jidá. ¿Cómo eran los cigarros antes? Hace muchísimos, hace 100, 150 años. No venían ya formados. El señor tenía que comprarse su tabaco, vendían, ¿no? Y a la gente ¿no? Sí, así se cuenta. A la gente importante, digamos, si yo quería agradecerle a un jajam algo que me hizo o darle un regalo, ¿qué hacía? Le regalaba una caja de tabacos. Ustedes porque son muy chiquitas, no conocen. Hay cajas de tabacos. Y así chiquititas, hay de oro. Bueno, hoy no sé si hay, pero existía en su momento. A los abanim, así la gente, así como regala caja de trop, regala caja de, en serio, caja de, tienen que hacer cajita de trop. Porque yo le quise comprar, no, bolsita a mi esposo no le gustó, no quería. Y no, está muy buena la idea que viene enganchada con la de Lula, pero yo quería una por separado. Dile que fabrique, que haga, bueno, que yo creo que la vendería bien. No, pero vendían unas cajas decoradas, se le podía poner el nombre de la persona, y el jajam y la persona agarraba la hoja del tabaco, o una hoja de papel, porque el tabaco ya venía molido, y la persona misma se armaba su cigarro. Creo que fue o el Jidá o el Ben Ish Chai, uno de los dos, que en uno de los viajes que tuvo que hacer de lugar en lugar, se hospedó en la casa de una shir que lo invitó a su casa, y los cuartos estaban en el piso de arriba, y la cocina estaba abajo. Y él dejó sus cosas abajo, y a la noche, cuando se iba a dormir, quería echarse un cigarro. Pues ya eran, yo que sé, a lo mejor la 1 de la mañana, y dijo, ¿qué hago? Para bajar hasta abajo, no estoy en mi casa, estoy en casa de otra persona, me tengo que poner las chanclas, y vestir y ponerme una cosa encima, y eso, qué flojera. Por otro lado, quería fumar un cigarro. Entonces hizo todo el heshbon y dijo, ¿cómo puede ser que mi Yetzer Hara sea tan pícaro conmigo, que me haga, que me baje de la cama, que baje todo así, que no veo nada, tengo que agarrar una vela, y después, ¿qué tengo que hacer? Sentarme, armar el cigarro, fumarme el cigarro, y después regresar otra vez a la cama. A partir de ese momento, ¿qué decidió? No fuma más. Porque eso implicaba en él una pérdida de tiempo muy, muy grande. Está bien, es gente que tiene normales, si uno quiere fumar un cigarro, fuma un cigarro, no pasa nada. El Rav Dessler lo que dice es, para una persona el cigarro tiene un efecto, para una persona que es un fumador de muchos años a lo mejor, o que fuma bastante, dile que deje el cigarro. Una vez un Rab dijo de que uno de los nisionot más grandes que él sintió en un principio cuando empezó a hacer teshuva es que no podía fumar en Shabbat. Y al principio, él estaba como así, esperando que acabe Shabbat para que pueda fumar un cigarro. Y de hecho, en Yom Tov se permite fumar. Se puede fumar en Yom Tov, ¿sí? Entonces dice el Rav Dessler, cada quien tiene un nivel de Bejirá Hofshit diferente. ¿Qué es entonces lo que premia Boreolam? ¿Qué premia Boreolam? Si nos está ayudando a vencer al Yetzer Hara, premia la voluntad de la persona. Premia el esfuerzo que hace. Por eso, como dice el Pasuk,
Vedarko yehetat. Premia que la persona es un olej, que la persona empieza a hacer algo, que va por el camino. Eso es lo que Hazal dicen, que piensa que Hashem le paga a la persona. Como dice el pasuk, vayelech, como dice aquí, veleja Hashem Chesed, dice el pasuk, tú Hashem eres bueno, que ata te shalem leish que más. Una vez explicamos eso, ¿qué es que es tan bueno Hashem? Porque como dice el pasuk, leja Hashem Chesed, tú eres muy bueno. ¿Por qué? Porque le pagas a cada persona por lo que hace. Entonces no eres bueno. Si yo te debo dinero, entonces tú me dices, muchas gracias, Ruti, que me regresaste el dinero que te presté. Qué buena persona eres. No soy buena persona. Hago lo que tengo que hacer. Si el dinero es tuyo, no es mío. Y el pasuk le dice, Leja, Hashem Chesed, tú eres muy bueno porque le pagas a la persona por lo que hace. ¿Dónde está la bondad de Hashem? Entonces, en su momento nosotros explicamos un perush, pero adaptado a este pasuk es que Hashem no le paga a la persona lo que hace. Hashem le paga a la persona el inicio de lo que hace, porque el resto de lo que hace la persona está en manos ¿de quién? De Hashem. Entonces, Hashem sí es muy bueno, porque hace que la persona Hashem le da los kohot a la persona, y la persona con esas kohot, ¿qué hace? Eso es lo que se le paga. El esfuerzo y el canalizar esa fuerza para usarla para hacer cosas buenas. El resto, por eso, seguramente habrán oído muchas veces que Jajamín repiten que los resultados no es algo que está en manos de la persona. A veces una persona hace una cosa y no le salió bien esa cosa. No me refiero a un negocio, que eso es verdad y que no está en manos de la persona. Es 100% del Shamay. El otro día en Hol HaMoed alguien me mandó un videíto, lo comentamos aquí, de no sé si lo dije aquí, de el dueño de Facebook. ¿O no era el dueño de Facebook? No sé, un señor que tiene mucho dinero. El de Amazon, ¿no? El pelón ese. Todo el tiempo hablando él quería motivar, ¿no?, a la gente. Entonces dijo que él venía de una familia pobre y cómo él empezó, y mashallah. Pero me molestó mucho, en ningún momento nombró a Boreolam en el video. ¿Es Yehudi? No. No sé. ¿Es Yehudi? No creo. No. Pero el mensaje estaba bonito igual, porque el mensaje decía que uno no tiene que darse por vencido. Y así lo que uno no tiene en un principio, él no tenía nada, empezó de cero y todo, Baruch Hashem. Pero no sé decir. Es como el Admor de Satmer, cuando se escapó de la Segunda Guerra y estuvo un ratito pensando si iba a vivir en Israel o no, al final él se radicó en los Estados Unidos, no le gustó toda la shita del Tzionut y así. Él una vez dijo que Estados Unidos, él dijo como una nebúa sin ser naví, que Estados Unidos va a ser una gran potencia porque en el billete de dólar dice, in God we trust, ¿no? Confiamos en Hashem, cosa que a veces, es decir, es todo es de Hashem. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando decimos a Mejin Mitzadeh Gaber, saber que todos los pasos son de Hashem. Entonces, hay muchísimos más siot que la gente a veces escucha y que uno cree que en español se dice no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero a veces uno no conoce eso, no sabe eso. Contamos, ¿se acuerdan un más que habían dicho de un señor que necesitaba un trasplante de riñón y que estuvo esperando en Israel hasta que le dieron el riñón y al final viajó y no le tocó el riñón porque la otra persona que había recibido el riñón no lo aguantó bien? Pero de eso hay muchas cosas que uno ve de Ashgaha Pratit que parecen que son negativas o malas para la persona. A veces uno tiene el zhut de ver esa cosa que terminó siendo bueno, y a veces uno no tiene ese zhut de ver. A veces sí. Estaba leyendo la otra vez, estaban contando la parashá de Noach, ¿no? La parashá de Noach, todavía la gente vivió un montón de años. Pero es chistoso, no es chistoso, así dice la Torá, que Noach tuvo sus primeros hijos, los tuvo cuando tuvo 500 años.
Entonces, no, es raro porque si tú revisas las Dorot anteriores, la gente tenía hijos 60, más o menos, entre 60, 70, 80, 100 años. Entonces, Noah era Akar en un principio, Noah era estéril. Viene Rashi y te dice, ¿sabes por qué Hashem hizo que él tenga hijos recién a los 500 años? Porque como Hashem iba a mandar al Mabul, si él iba a tener hijos a los 100 años, y Hashem mandó al Mabul cuando Noah tenía como 600, Mashallah, te iba a tener hijos, nietos, bisnietos, ¿qué hacía en la Teba? ¿Cómo entraban? Iban a estar todos apretados, le iba a salir un montón de dinero a la comida, un presupuesto. Entonces, así hizo Rashi. ¿Qué hizo Hashem? Lo hizo estéril, 500 años, para que tenga hijos cuando esté grande, y entonces nada más tenga que entrar ¿quién? Él, la esposa, los hijos y sus esposas, que no les dé tiempo de tener hijos. Ahora, si nos ponemos en los zapatos de Noah, ¿sí? Él no sabía que era para su favor eso, porque no sabemos. Así es la vida. Así es la vida. Todo el tiempo nos pasan cosas que no sabemos si es a nuestro favor y a veces se ven y a veces no. Así es esta veraja. Amejin mitzadega, a ver, los pasos ya están preparados, uno no sabe. Lo que sí depende de uno es la actitud con que lo vas a recibir eso. ¿Sí? Hay gente que vive, pobre Noah, yo me imagino que Noah y su esposa y todos que no sabían que era una cosa buena, seguramente estaban tristes y apachurrados y hacían mucha tefilá. Eso no quita que una persona tiene que hacer tefilá, porque uno no sabe, sino ya toda la fuerza que tiene la tefilá, seguro que todo es Mina Shamayim y todo es de Hashem, pero Hashem quiere que uno haga tefilá por eso. Pero lo que me refiero es a la parte emocional de uno. Uno no sabe a veces qué sucede. El Rab Kredi una vez había contado que hace muchos años vino a México el yerno de no sé qué Rab. Él todavía, cuando contó esto, hace muchísimos años, él todavía era Brej en el Maor Abraham en Polanco. Entonces, imagínense, tiene muchos años. Entonces, conocen al Rab Kredi, muy, muy simpático, muy que se involucra con la gente y todo, de una cara nueva. Él ni sabía quién era. Al final resultó ser el yerno, no me acuerdo de qué Rab, un Rab muy, muy famoso en Israel. Y le dice, Jajam, qué bienvenido, ¿de dónde es? Yo vengo de Israel, ¿y qué, para qué vino? Vine a juntar dinero. Y el Rab Kredi ve con sus amigos de que él no está juntando dinero. Él está sentado en el colel, estudiando Torah. Entonces el Rab Kredi le dice, Jajam, ¿qué onda? ¿Cómo le va a caer el dinero del Shammai? ¿Cómo va a ser? El Rab le contestó, le dijo, yo mi Shtadlut ya lo hice. Yo pagué mi boleto de Israel a México y yo ahora me imagino que seguramente habrá tenido citas en la mañana también, porque eso es una locura. Decir mi Shtadlut ya hice, me subí al avión y vine y me quedo encerrada en el cole. Para eso que se quede en Israel, sí. De que tome un autobús, Bnei Brak, Yerushalayim y ya hizo. Obviamente que no, pero Canire que ese día no le había ido tan bien. Entonces dijo así, para perder el tiempo, me voy mediodía y me quedo estudiando Torah. Esas palabras, y le hicieron tanto Roshem a los abrejim que estaban en ese momento, que les dio Haram del Rab. ¿Y qué hicieron los abrejim? Bueno, la Abrej tampoco no tiene mucho para darle. Le organizaron una colecta al Rab en el Colel, y ayer le mandé el dinero. A lo mejor no era, y seguramente salió igual a juntar más dinero, no, era lo único. Pero Hashem acomoda las cosas de alguna forma que él recibió lo que él ese día tenía que haber recibido Mina Shammai. No, es un maasé que lo contó una persona que lo vivió él mismo. A veces uno cree que hace y no hace nada. Hashem es el que hace por atrás las cosas. Hay gente como este Rab que tuvo el zhut de sentarse a estudiar Torah y mientras tanto, ¿no? Como dicen los jajam, ahora que es Nat Shmita, que se habla tanto sobre Muná y todo eso, lo difícil que es para un agricultor que estuvo 6 años trabajando, ahora tienen que... Alguien me dijo que vio un videito de ahora, de Israel de ahorita, de Shmita 5682, un señor como está abriendo su campo y cuelga el cartelito que dice Efker, que dice esto es de todos, todo el que quiere.
está cañón, está muy difícil. También hay Eter Mejirá, hay muchas, sí hay. Y está muy interesante, mi hija, Baruch Hashem, tengo 2 hijas casadas que viven en Israel, me mandaron fotos del súper, si van tipo al Osherad o al Rami Levi, y dicen, no sé, en la zanahoria, esto es Shemitah, esto es Totzar Nohri, esto lo compramos en Jordania, yo qué sé. Te ponen de cada cosa porque hay que tener un cuidado especial cuando terminas de comer esa fruta. Tiene Kdushat Shedid. El año que viene vamos a ver con los etrogim, ¿se acuerdan? Hace 7 años que era todo un relajo de que si el etrog era de Israel, que cuidado porque tiene que dushar. No es tan pashut, es algo especial. Pero bueno, lo que queremos decir es de que la persona tiene que mentalizarse de que todas las cosas de uno son me Hashem mitzvah gaber, son las cosas, es el camino que Hashem le pone a uno. El Jajam Kredi, cuando hablamos de empezar a trabajar acá, me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo, en la parashá de Balotejá dice, ¿cómo viajaban los judíos en el desierto? ¿Cómo sabían cuándo tenían que viajar? Entonces había formas. Moshe Rabenu tocaba en la Hatzotzrot, reunía a todos, decía, pero ¿cuál era la...? Eso. ¿Y cómo dice el pasuk? Dice, al pi Hashem Isau, ve al pi Hashem Yahanu. Una persona viaja al pi Hashem. Al pi Hashem, uno está acá, y al pi Hashem le dice aquí, detente. Ustedes me van a preguntar a mí, ¿tú te hubieras imaginado en algún momento que ibas a vivir en México? ¿No? Mi hermana Miri, ¿se hubiera imaginado que de repente su esposo Baruch Hashem consigue un trabajo en Estados Unidos y en un mes hizo todas sus cosas, se fue a vivir a un pueblito en Iowa, que Bekoshi, no sé, creo que hay 30 familias que viven ahí de Shohatim. Entonces, el otro día estábamos diciendo, mira cómo son las cosas en la tefilá de Rosh Hashanah del año pasado. Ya Hashem puso, la familia Silverberg de México se tiene que ir. No, uno no sabe, ¿sí? Es al pi Hashem, para puras cosas buenas. Al pi Hashem Isau, al pi Hashem Yahanu. Es así, es al pi Hashem. Uno tiene que tener, es muy difícil porque todas las personas tenemos nuestra forma de ser que queremos controlar, ¿no? El otro día estaba escuchando una conferencia, ¿conocen a una psicóloga que se llama Silvia London? ¿No? Bueno, se la conoce un poco. Ella no es autora de libros, pero ella trajo a México a unas personas que hablan mucho sobre la teoría del flow, como que la mente hay que dejarla fluir, pensamiento positivo, etc. Entonces ella estaba dando una conferencia y ella dijo que ella entiende, tipo, según los psicólogos, que una de las cosas más fuertes que psicológicamente afectó el coronavirus, el COVID, es la incertidumbre. ¿Sí? Sí. Ella dijo, la incertidumbre es muy... El no saber qué va a pasar. Estamos hablando abril del 2020. Ahora, Baruch Hashem, las cosas ya se acomodaron un poquito más. Pero igual, todo el mundo... Igual, Baruch, eso, la variante esta, la variante el otro, como estábamos recién diciendo, sí la vacuna, no la vacuna, sí afecta, no afecta, al margen del encierro y de la ansiedad que provoca... Todas estas cosas provocan incertidumbre y hay que tenerlo en cuenta también en los niños. Los niños a lo mejor en Botjim Banu, como dice la Gemara, es una cadena. No, los niños se apoyan en nosotras como mujeres nos apoyamos en nuestros esposos, los esposos se apoyan en Hashem, es esa cadenita, ¿no? Pero bueno, eso es lo que una persona debería de tener kavaná cuando dice Mejim Mitzvah de Gaber. Ahora vamos a la otra veraja. Ron Sheasali Kol Tzorki, que me hiciste todas mis necesidades. Qué interesante, que viene en Hazal en la Gemara y dice, ¿a qué necesidad se llama cuando dice Sheasali Kol Tzorki? A los zapatos. Por eso en Tisha B'Av y en Yom Kippur, que no usa zapatos de piel, no se dice esta veraja. ¿Por qué los zapatos? ¿Qué tienen de especial los zapatos? ¿Qué es? Entonces, vamos a tratar de recordarnos. Nosotros hemos hablado de los zapatos cuando hablamos en Yoshua,
que a Yoshua, cuando se encuentra con el Malaj antes de la conquista de Eretz Israel, cuando le hace Brit Milá a todos los... Recordemos que los judíos en el desierto no se hicieron Brit Milá, porque era peligroso. Bueno, ellos pensaron que era peligroso, los Levim sí se hicieron Brit Milá. Entonces ellos, durante todo el tiempo que estuvieron los 40 años en el desierto, y no se hicieron, bueno, no fueron mamás 40, 38, los primeros Pesaj se hicieron, el primer Pesaj se hicieron, 39 años que no se hicieron Brit Milá, no pudieron comer Corban Pesaj, porque el Corban Pesaj no lo puede comer una persona que no tiene Brit Milá. Entonces, antes de entrar a Eretz Israel, Hashem le dijo a Yoshua, agarra piedras que son filosas y hazle Brit Milá a los judíos para que cuando entren a Israel le haces Corban Pesaj. Y él se cruzó el Yardén el 10 de Nisan, Pesaj es el 15 de Nisan. Entonces se encuentra con un malaj y el malaj le dice, quítate el zapato. Entonces, en ese momento hicimos la comparación de un malaj que se encontró con Moshe Rabenu. Perdón, a Yoshua le dijo, quítate los zapatos. Y a Moshe Rabenu le dijo, quítate el zapato. Shalna aléjame a Ragleja, quítate el zapato, porque el lugar donde estás parado, que amakom atmat kodesh u. ¿Sí? Era en el Sne, que era después era el Arsinai, terminó siendo ahí. Es un lugar kadosh. Hay que tratar de analizar un poquito qué simbolizan los zapatos en la religión. ¿Qué es el zapato? ¿Qué hace el zapato? ¿Qué hacen los zapatos? Te protegen. ¿Sí? Y así dice la Budra, los mefarshim dicen, todos los mefarshim se preguntan por qué. ¿Quién dice que esta verajá es por el zapato? La Gemara. La Gemara dice, cuando la persona se pone el zapato, ¿qué tiene que decir? Ya salí con Sarki, se refiere a los zapatos. Entonces los mefarshim, los rishonim, la Budra es un rishon, dice, ¿por qué tienes que agradecer Dafka el zapato? ¿Por qué no agradeces el abrigo? Yo qué sé, otra cosa. No, Malvisharumim, ya dijimos antes. Pero ¿por qué de los accesorios que no son ropa es justo el zapato? Entonces el Abudrán dice, porque si no tienes zapatos, ¿cómo sales de tu casa sin zapatos? O sea, en la antigüedad no había piso normal, te podía picar una serpiente, yo qué sé, un alacrán, así dice el Abudrán. Y Efshar, ¿cómo dice el Abudrán? Y Efshar lo la Adam le lona alaim, una persona no puede tener zapatos porque lo yajón la sote trojab, no podría ser las necesidades, no de ir al baño, sino salir a trabajar, no puedes salir de la casa si no tienes zapatos, ¿sí? Así dice el Abudrán. Pero nosotros vamos a ver de que no se refiere esto nada más a una necesidad física. El zapato lo que hace es separa nuestro cuerpo del piso, ¿no? Si estamos descalzos, estamos en el piso. Cuando nos ponemos zapatos, estamos hablando zapatos, no, hay que también entender una cosa, cuando Jajamim hablan de zapatos, se refiere a zapatos de piel, no como hoy en día que es zapatos que son de plástico o de otra cosa. Por eso es Neilata sandal, se llama cuando es un zapato de piel, sí, lo que es piel de verdad. En el Bet Hamikdash, los Kohanim y los Levim, ¿cómo iban? Sin zapatos. Y de hecho, la gente cuando hacía Aliata Regel, Maya Fupa, Maigna, dice ahí el Shira Shirim, que la gente dejaba los zapatos afuerita, no se podía entrar, es una falta de respeto, era una falta de respeto entrar al Bet Hamikdash con zapatos. Porque el Bet Hamikdash era todo Kodesh. No necesitas tú ponerte un zapato que... ¿Por qué nosotros necesitamos ponernos zapatos? ¿Separar qué? Ahí está. El guf y lo jombrí y lo rujaní. Nosotros necesitamos ir con zapatos en el mundo porque tenemos que entender que no podemos formar parte de la tierra. Estamos y caminamos sobre la tierra. No es nada más caminar en la tierra. Tenemos que ponernos zapatos cuando la persona está en un nivel espiritual alto, como Moshe Rabenu, que estaba parado. Ayer le dijo, no necesitas tener zapatos. Al contrario, si te quedas con los zapatos en un lugar sagrado, ¿qué estás diciendo? Que te quieres separar. ¿Se acuerdan que una vez contamos un maasé de un Cohen Gadol, que no le fue nada bien, no era un Cohen Gadol muy bueno? Había discusión entre, creo que era Agripas y su esposa, o otro emperador, ahora no me acuerdo,
recordemos que en la época del segundo Bet HaMikdash, los Kohanim Gedolim y también los emperadores o los representantes de los gobiernos en Israel no era gente muy, muy religiosa. Entonces, los Kohanim Gedolim a veces como que se compraban, no siempre eran legales. De hecho, la Gemara dice, por eso ponían cadenas en los pies del Kohen Gadol, porque habían que reemplazarlo. Siempre tenían Kohanim de reemplazo, y en el segundo Bet HaMikdash, en el primer Bet HaMikdash, hubo muy poquitos Kohanim Gedolim, porque Baruch Hashem era muy tzadikim, entonces duraban muchos años, pero en el segundo Bet HaMikdash, creo que hubo como 410 años que duró el segundo Bet HaMikdash, hubieron casi 400 Kohanim Gedolim rotativos, porque pues, no eran buenos. Entonces había un Kohen, se me olvidó el nombre, la Gemara cuenta cuál es y todo, que una vez tuvo que intervenir en un pleito conyugal. Estaba el rey con su esposa. ¿Qué carne es más rica? Si la carne del keves, si la carne del borrego o la carne de la cabra. ¿Cuál de las dos? Estaban discutiendo qué carne es más sabrosa. Entonces, el emperador dijo, vamos a preguntarle al Cohen. ¿Por qué? Prueba todo. Claro, como a ellos les toca comer desde los corbanot, él debe saber qué carne es mejor. Ahora vamos a aclarar. La opinión del hombre, ¿cuál era? Que la carne de la cabra es más rica que la carne del borrego, del keves. Y la mujer, ¿qué decía? Al revés. Entonces le preguntan al Cohen Gadol, y el Cohen Gadol hace así con la mano. Seguro que la opinión de la emperatriz es la que tiene razón. El tipo lo hizo sentir bastante mal al hombre. Aparte, ve a un hombre a decirle así que su opinión es muy mal, eso no se debe de hacer. Entonces lo avergonzó que Ilu, era peor todavía. ¿Cuál era el argumento? ¿Cuál es el argumento que la carne de becerro es más rica? Por los korbanot. ¿Cómo se hace? En los korbanot se hace el korban de shachrit, es akeves aejad ta'ase baboker, akeves sheni ta'ase benarben. Por eso nosotros decimos shachrit mincha y arbit, porque se hacía un korban en la mañana. ¿De qué era el korban? De keves. ¿Cómo termina el maase? Se molestó mucho el emperador, el señor, y dijo, como hiciste así, con la mano, te voy a cortar la mano. Entonces, cuando fue el verdugo, ¿se acuerdan? Nosotros explicamos cabalísticamente toda la representación. Entonces, cuando vino el verdugo a cortarle la mano, dijo, ¿sabes qué? Yo trabajo mucho con la mano derecha, entonces córtame la izquierda para que no haya, por lo menos pueda seguir trabajando con algo. Entonces fue el verdugo y le cortó la izquierda. Se enteró el emperador y ¿qué dijo? A mí no me haces trampa. Al fin le salió peor, obviamente. Y la Gemara pregunta, ¿por qué fue castigado que le cortaron las dos manos? ¿Y te acuerdas de la respuesta cuál fue? La respuesta fue porque este Cohen Gadol, antes de hacer korbanot, se ponía guantes. Era piquis el señor. Entonces, él no se va a ensuciar con sangre de los korbanot. ¿Qué quiere decir? ¿Estás haciendo Avodat Hashem con guantes? No se hace Avodat Hashem con guantes. ¿Tú qué es un Cohen Gadol? ¿Qué es el Cohen? ¿Quién era Aarón Cohen? ¿Qué representa el Cohen Gadol? El Shalom, el Gesed. Tú eres un Cohen Gadol. Moshe representaba la Torah y Aarón representaba el Gesed. Por eso la gente lloró más cuando falleció Aarón que cuando falleció Moshe. El Cohen Gadol es la representatividad de la bondad en el mundo. Por eso los Kohanim, ustedes tienen muchos, ¿ustedes son Kohen, no? No, yo tampoco, pero ella es doble Kohenet, porque es Kohenet casada con Kohen. Estos Kohanim tienen esa fuerza, Kote Baruch Hashem agarró y les puso en ustedes bendicen al pueblo. Pero, ¿cómo dice tu esposo cuando nos bendice? Be'ahava. Lo tienes que hacer con amor, tienes que tener una capacidad de querer al prójimo, si no, ¿cómo te fluye la veraja? Si los del CNIS te caen mal, ¿cómo te fluye? Ahí hay un iñán, pregúntale a tu esposo, hay un iñán, si un Cohen se pelea, hay algo en la alajá, pregúntale si puede subir al Duján, si tiene, bueno, tu esposo ya no tiene bronca con nadie, pero seguramente sabe las alajot de cómo es una alajá si hay un Cohen que tiene bronca con alguien. No se puede. ¿Cómo vas a levarej be'ahava a alguien que no tiene?
Ponerse los guantes quiere decir no involucrarme, no me ensucio, ¿no? Cuando hay una expresión, me lavo las manos. Ponerse los guantes. Ponerse los zapatos es bedafka en una connotación al revés. Nosotros tenemos que ponernos los zapatos, porque los zapatos no están en las manos. Los zapatos están en los pies. Y los pies, ¿qué es? Es la parte más de abajo que tiene la persona. Es lo más gashmi que tiene la persona, son los pies. Por eso tiene la piel de los pies, es dura, es gruesa, porque se necesita para caminar. Pero así lo que podemos decir nosotros que los pies es lo más lejano que está de la cabeza. Y podríamos pensar que los pies es lo que no se necesita, Dafka. Los pies es los... Fíjense cómo Hashem hace. Alejó los pies de la cabeza, pero es lo que necesitamos para movernos. Porque si no tenemos pies, ¿cómo caminamos de un lugar al otro? Y los pies nos convierten a nosotros en seres caminantes, en personas que pueden la lejet. Y la lejet, caminar, ir, en la Torá se usa no nada más como un verbo de movimiento, se usa como un verbo de conducta. Cuando la Torá le dice a la persona, al Yehudí, tú tienes una obligación de la lejet vidrajav. El Yehudí tiene una obligación de caminar en los caminos de Hashem. Preguntan Rashi, pregunta la Gemara, ¿cómo se caminan los caminos de Hashem? ¿Qué es caminar en los caminos de Hashem? ¿Qué es be'alachta vidrajav? Alajá. No, Midot. Hashem visitó a Abraham Avinu cuando estaba enfermo. Ve a visitar. Be'alachta vidrajav es tidabek, apégate a las midot de Hashem. Urrahum, Hashem es bueno, tú sé bueno. Hashem es paciente, tú sé paciente. Caminar la lejet, y eso es lo que dice el Roquea. En esta verajá de Amejim y Tzadek Gaber, no nada más le agradecemos a Kadosh Baruj Hu que nos da zapatos y que podemos caminar, sino le agradecemos a Kadosh Baruj Hu la capacidad que nosotros tenemos de imitarlo, de ser como él en la parte espiritual, no en la parte física. Eso es lo que representa ponerse, a lo mejor también por eso en español se acostumbra y se dice, me pongo en los zapatos del otro. ¿No? A lo mejor también es por eso, porque ponerse en los zapatos del otro da una idea de ponerse en el lugar que tiene la otra persona, es ayudar a la otra persona. ¿Qué mitzvot conocemos que están relacionadas con el zapato? Que se une con la parte de que el zapato representa, como dijo Raquel, la parte esa de separar lo terrenal, lo físico de lo espiritual. Kippur, que no usamos zapatos, ahí somos como malajim, nos atrevemos y decimos Baruch Shem Kevod en voz alta, etcétera, etcétera. Pero hay una mitzvah muy interesante, eso. Cuando se le escupe el zapato, jalitza, que la Torá habla de eso, la Torá dice cuando un señor fallece joven y fallece sin hijos y se podría casar con su cuñado, pero no se quiere casar. La Torá habla de que no se quiere casar, no como hoy en día que no se usa. Bueno, el Rabo Badia decía, Jalitzasi peribum, no, nadie se casa con su cuñado. No, ya no. No, la Torá sí, como antes se permitía tener 2 esposas y así, entonces sí existía eso. ¿Cuál era el motivo de eso? La Torá dice... No es un tema de Neshama, es un tema técnico de Najalá. Él existía, ¿qué va a hacer con los hijos? ¿Qué parte de terreno van a tener los hijos? Entonces, el pariente más cercano, sería el responsable, se casa con esta señora y le hereda, vamos a decir, aunque es su hijo, la parte que le tocaría a la otra persona. Es un tema de Najalá, de terreno. En caso de que no, la Torá dice, está bien, no te puedo obligar a casarte. Casarte es algo que lo tienes que hacer por propia voluntad. ¿No te gusta? Entonces, ¿qué haces? No, se le escupe. Se escupe el zapato del otro. Lamentablemente hemos conocido casos que sí se sucede. Cuando en la escuela se enseña, me imagino que se sigue enseñando en tercero de secundaria las alajot de Ibún, que están en la parashá de Kiteche, yo le pedía mucho que venga, le abdil 1000 veces, al Jajam Malech, al Jajam Daniel Malech,
que falleció el año pasado, él era especialista en este tema, él es un dayan de hace muchos años, y él traía el zapato. Y si ustedes lo ven, es una cosa muy sencilla, es como una sandalia, como si fuera un flip-flop. ¿Cómo? ¿Es un zapato especial? Es un zapato porque la Lajan Masejet lleva, no trae toda la... Es como una chancla. Una croca. Ah, no, pero de madera, que tiene una... Y se amarra. Que se amarra. ¿Cómo se ponían antes los zapatos? ¿Qué? No. Entonces, bueno, el Betty lo hace, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué representa? ¿Por qué un zapato? ¿Nunca se preguntaron por qué un zapato? ¿Por qué no le escupe, yo qué sé, ¿qué podría ser? No sé. Un cinturón. Otra cosa, no sé. ¿Sí? Porque el sombrero, un gorro. Porque el zapato, dicen los jajamim, los hijos son los pies de la persona. Por eso es muy importante, cuando se van los papás grandes, decir Kadish y todo eso. Así se la Gemara. ¿Por qué? Porque los hijos que dicen Kadish en este mundo son los que sostienen. ¿Sí? Entonces es muy interesante eso. No es nada más los pies o los zapatos, es la representatividad que eso implica, ¿cómo se dice? La continuidad, la trascendencia. Ahí está, la trascendencia de la persona en este mundo son sus hijos. Y este señor no quiso permitir que pueda trascender el nombre de su hermano. Entonces le dicen, tu zapato no vale nada. Kilo, como diciéndole, no estás haciendo las cosas bien. No público, es con el Betín. ¿Una jalitza pública? ¿Que podía entrar la persona que quería? Ah. Sí, claro, ahí fue. Yo conozco a la chica. Que se volvió a casar, ¿no, Baruch Hashem? Sí. Pero cuando fue se hicieron, creo que mucha gente estaba. Está bien, pero hay que tener cuidado lo que uno escucha, porque una vez escuché de alguien no religioso que es una degradación, que la degradan a la mujer. Adraba. ¿Degradan a quién? Al hombre. Al hombre que no se quiso casar. Para la mujer. Pero la que no se quería casar era ella, no él. Bueno, la Torah cuando... Ella tampoco se quería casar con él. ¿Porque él estaba casado? Ah, ¿era soltera? Sí. Yo sé, yo me acuerdo. Entonces está como que, ¿cómo te vas a casar con...? Bueno, pero la Torah no lo interpreta así. La Torah interpreta que la mujer sí se quisiera casar. De hecho, cuando fue lo de Ruth, todo el cuento de Ruth con Boaz, ¿qué era? Eso, era Ibum. Ruth quería casarse con Boaz para poder tener algún ajizá, ¿cómo se puede decir? Para poder agarrar algo de terreno en Eretz Israel. La mitzvah de Ibum es lemán la mujer, no es al revés de la mujer, es para que ella tenga una tranquilidad económica, que tiene la mujer que se quedó así en el aire. Que cuando tiene 100 años, ¿dónde vive? Si herencia de los padres, las mujeres no recibían terreno. Terreno no se recibe. Entonces, ¿a dónde te vas a vivir? Fuera de Israel tendría que ser. Yo quiero vivir en Israel, ¿qué hago? Necesito tener una quizá. Es 100% eso el beneficio de la mujer, lo de Ibum, no es una cosa degradante. Pero bueno, se puede malinterpretar sí. O no es pashut una cosa cómoda que sucede. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es de muchas de las cosas que representa el zapato, es tener esa, ¿cómo se dice? Separación, de poder separar lo físico de lo espiritual. Ponerse zapatos, aparte de todo lo que explicamos, es tener esa capacidad de poder separar lo gashmi de lo ruhaní y caminar de lo ruhaní. Y otra cosa, por ejemplo, para allá de la semana, mira llamen cómo llaman las cosas, una de las 10 de las personas que son de las 10 generaciones entre Noah y Abraham Avinu, era un señor que se llamaba Hanoch. Que Hanoch, también pregunta Rashi, si hacemos la cuenta de los años que todos estos vivían, yo qué sé, 600, 700, no, 600 era poquito, 900, Metushelah vivió 969, vivían un montón de años, Hanoch vivió poquito, creo,
No me acuerdo, hay que fijarse en Bereshit. Hola, no sé, 600, una cosa así, un poquito más. Entonces Rashi pregunta por qué vivió tan poco. Entonces Rashi contesta porque él era un tzadik muy grande, pero él no se involucraba con la gente. Entonces Hashem le dio miedo que sea influenciado por la generación. Entonces lo sacó antes de tiempo para que no sea mal influenciado por la gente. ¿A qué se dedicaba, dice el Midrash, a qué se dedicaba Hanoch? Era sandal, era zapatero. Tenemos mucha gente que el Midrash cuenta que eran zapatos. Jajamín sí, de Jajamín sí hablan mucho de que habían Rabbi Yohanan Sandlar, eran Jajamín en la época de la Gemara que no querían recibir dinero así de tzedakah, ser mantenidos por la comunidad, entonces tenían sus negocios. Entonces, y dice el Midrash o el Zohar, no sé qué dice, que en cada tfirá y tfirá, cada vez que cosía el zapato, ¿sí? Allá Mejadén tenía cabanot de nombres de Hashem. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué viene el Midrash a decirte que él cosía zapatos y no cosía ropa? Que es que en cada cosida del zapato tenía cabanot de Shem Hashem. Allá Mejadén de Shem Hashem. Eso. En cada actitud física que la persona tiene, puede lejaden le Shem Shamaim. Es alajá eso en el Shulchan Aruch. Bechol ma'aseja yu. Bechol derach. Hay dos seifim en el Shulchan Aruch. Uno que dice Bechol ma'aseja yu le Shem Shamaim. Todo lo que tú hagas, un pasuk en Mishle, todo lo que tú hagas, canalízalo que sea lichvod Hashem, que sea Leshem Shamaim. Y la segunda, el pasuk que es alajá en el Shulchan Aruch. Bechol derajeja daeu. Conoce a Hashem en todos tus caminos. Cuando comes, cuando caminas, cuando bailas, cuando cantas, cuando vas de vacaciones, cuando te vas a esquiar, cuando te vas a la playa. Puedes tener un vínculo. Esa es la grandeza tan grande que tiene nuestra religión, a diferencia de otras religiones que separan tan fuerte lo físico de lo religioso. Entonces, si quieres ser muy religioso, ¿qué tienes que hacer? Vete a vivir ahí al Tíbet, no sé. ¿Ah? Retírate. En cambio nosotros, Hashem nos dice, Dafka, en el día a día, cuando comes, cuando cocinas, cuando estás haciendo las cosas que son físicas, tienes una obligación de lekadesh. Kadesh atzmeja bamutarlach. Santifícate en lo que se te permite. ¿Sí? Afilo que uno dice no se necesita. No, existe un concepto, lo hablamos una vez, de que el Rambán lo trae, que es Naval Birshuta Torah. Hay gente que puede ser grosera sin transgredir ninguna vera. Porque Hashem permitió cosas que dejó huecos. No está todo legalizado. Comer, se puede comer mientras comas kasher y digas verajá. ¿Está bien? Ah, bueno, eso es Kadesh Atzmeja Bamutarlach. Eso quiere decir ponerse los zapatos. Por eso es que nosotros agradecemos en especial a Boreolam en esta verajá del zapato. Ahora, las próximas verajot que vamos a decir, la próxima verajá de Ozer Israel Bigura, le vamos a agradecer a Hashem que nos ponemos un cinturón. Y ahí tenemos que hablar del cinturón. ¿Qué significa el cinturón? ¿Qué hace el cinturón? ¿Qué? ¿Qué separa? La parte privada de arriba. Ah, porque lo más importante es esto en la persona. Sí, eso es. Ah, eso agradece. No me sali col chorquí. A zapato de piel. Que gracias que Hashem nos diste zapatos de. Ese es el pshat. ¿Por qué? Porque el zapato te ayuda. Si hay una piedra en el camino, el zapato te protege, no te lastima los pies, pero con todo lo que representa. Muchas gracias. Bye.